Muy buenas tardes. Estamos hoy en la segunda parte de nuestra mesa sobre justicia educacional en los sistemas latinoamericanos. Esta tarde de hoy tenemos varias ponencias, todas diversas, muy interesantes. Iniciamos la tarde con María de Jesús Pasallo Cepeda, el tema de la justicia restaurativa y sus prácticas, una reflexión para escuelas instaladas en comunidades con presencia de conflictos armados en México. Entonces, María de Jesús, puedes empezar. Ok, pues muy buenas tardes. Yo quisiera un poquito contextualizarlas antes de iniciar propiamente con la presentación, como para platicarles y estemos en la misma sintonía. Esta investigación es resultado de un cachito de mi investigación doctoral que estoy por concluir. Y, digamos que inicialmente yo envié como este trabajo de reflexión, digamos, reflexión sobre la teoría en torno a la aplicabilidad de la justicia restaurativa, en particular las partes prácticas de la justicia restaurativa, como medio para trabajar, digamos, construcción de paz y en comunidades de conflicto armado. Pero como se alargó tanto lo de la bienal por el COVID, yo en este momento ya tengo una reflexión, pero ya digamos, de la intervención aplicada. Entonces, pues bueno, eso es lo que les voy a presentar hoy día y digamos que en ese entorno va un poco la presentación. Yo siempre me gusta iniciar mis presentaciones, sobre todo hablando de los grandes ejes temáticos que tiene como en particular este trabajo, digamos, pedacito de trabajo de investigación de mi tesis de doctorado, y un poquito hablando sobre México, porque la investigación se instala en México y un poquito dándoles algunos elementos o datos en específico sobre el contexto actual de México, ¿no? En principio, bueno, México está entre los 10 países más violentos del mundo. Hay organizaciones gubernamentales, incluso civiles e institucionales y mundiales que han situado a México, digamos que a la par de países históricamente en guerra como Siria, Afganistán, etcétera. Y en particular hay un estado, porque en México se divide en México por estados. Hay un estado que es justo donde yo hice la investigación, que es Michoacán, donde las cifras son mucho más elevadas de violencia que en otros estados de la República Mexicana. En particular, por ejemplo, México también lo han denominado como el país más alto en violencia infantil, donde 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. Pero estas violencias son más relacionadas, bueno, son violencias generalizadas, pero los índices de más altas violencias se especifican en territorios de conflictos armados. Y bueno, en estos escenarios, dice, por ejemplo, la UNICEF que 1 de cada 10 niños en México colabora en conflictos armados, ¿no? En estos territorios. Y eso significa, bueno, que están directamente relacionados a múltiples violencias directas, pero en general todos los niños sufren afectaciones indirectas cuando se vive en un territorio de conflicto armado. Entonces, en ese sentido, en México específicamente, digamos que desde el año 2006, el gobierno en ese entonces de Felipe Calderón, enfrenta hace un mandato de un operativo contra el crimen organizado, que había territorios que históricamente habían sido como señalados con presencia de grupos armados relacionados al crimen organizado, y entonces en estos lugares se militariza completamente y bueno, empieza algo similar a lo que pasó en Colombia, sobre las violencias generalizadas, pero a todo el territorio. Y esto ha hecho que surjan fenómenos complejos y muy alarmantes, ¿no? Sobre todo en el estado de Michoacán, que es donde se realiza la investigación, ¿no? Que sean las cifras más altas del país de feminicidios, de infanticidios, ¿no? De niños huérfanos, de desaparecidos, etcétera. Pero hay una realidad detrás de esto, es que México internacionalmente no figura entre los países afectados por conflicto armado. Hay una negación del Estado por aceptar que existe un conflicto armado interno y pues eso ha dado como resultados un montón de cosas, ¿no? Lo principal es que los organismos internacionales no prestan atención y por lo tanto no prestan sus ayudas en estos escenarios. Y
a pesar de que las normas institucionales como el derecho internacional humanitario, sí, según sus características, sí reúne el conflicto armado que se vive en México, sí reúne las variables y las características para poder determinarlo como un conflicto armado auténtico, ¿no? Como un conflicto armado interno. Por lo tanto, pues eso ha llevado a una invisibilización del problema y por ende una escasa información sobre el tema, ¿no? Y se desconocen hasta la fecha los impactos inmediatos o de mediano o largo plazo que están sucediendo en estos territorios a causa de este fenómeno. Otro gran ítem de la investigación, pues, es la educación, que es ahí donde yo empiezo a reflexionar todo este asunto, porque, bueno, yo venía trabajando desde la maestría un asunto de la construcción de la escuela como un escenario seguro o como un lugar seguro. Entonces, en ese entorno yo reflexionaba cómo las escuelas, viéndolas como un vehículo de transformación, se están encontrando un chorro de retos educativos, ¿no? Y uno de ellos justamente es la violencia, que es una realidad social que no podemos negar, pero en particular esa violencia, digamos, relacionada a los conflictos armados que existen en México. Y en ese análisis, bueno, identificaba cómo las violencias están muy relacionadas con la justicia y viceversa, ¿no? Cómo en escenarios de violencia hay más injusticias y cómo digamos, los procesos de justicia pues también disminuyen o aceleran las violencias. Y relacionaba yo esto a cómo se relaciona esto, cómo se encuentra este tema, ¿no? En las escuelas que están instaladas en territorios o que conviven y viven en territorios de conflictos armados, entendiendo escuelas no como este espacio únicamente físico, sino como un espacio también simbólico, ¿no? Donde se construyen y existen múltiples prácticas de todo tipo. Entonces, en ese entramado de reflexión fue que surgió esta propuesta, ¿no? Como lo mencionaba, esto es un pedacito de los resultados de mi tesis de doctorado, y entonces yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer en estos escenarios? Porque aparte yo soy de ese territorio, ¿no? Yo soy del estado de Michoacán, donde justo, pues, existe como el conflicto más vívido. Entonces pensaba y revisando múltiples, intervenciones que se han revisado, encontré el taller participativo como un medio. Entonces, lo que se trabajó fue un taller participativo, bajo el enfoque de la justicia restaurativa, mediante prácticas restaurativas en escuelas con niñas y niños en zonas de conflicto armado en Michoacán, México. Y entonces así el objetivo general era promover el fortalecimiento de habilidades, aprendizajes, etcétera, para potencializar la construcción compartida de condiciones que permitan el surgimiento de una cultura de paz, ¿no? Integrando los sabores, por supuesto, los implicados mediante prácticas restaurativas. Entonces, en ese escenario es que yo empiezo a echarme un clavado a todo esto de la justicia restaurativa y sus prácticas, y bueno, acá es que les platico un poquito en torno a eso, ¿no? Para comenzar, a mí siempre me gusta iniciar platicándoles que hay muchas, concepciones e ideas generales sobre lo que es la justicia restaurativa. Sin embargo, para este trabajo yo tomé las ideas de Brito, ¿no? Donde se habla que la justicia restaurativa es una metodología de gestión de conflictos, ¿no? Digamos que donde se coloca el diálogo como la base del proceso. Eso implica, pues bueno, que va a favorecer el restablecimiento de la paz social fracturada por el conflicto, que se ha utilizado ya en otros países para eso y ha funcionado muy bien, y que tiene la posibilidad de reducir las respuestas violentas que permiten la participación, porque permite la participación muy protagónica de la sociedad civil. En particular, se enfoca más en las causas y las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, más que la sanción, digamos, o más que el castigo, es sobre qué se hizo y a quién se le dañó, ¿no? Es como la idea general. Entonces, eso permite sí, permite pensar otras formas de acceder a la justicia, distintas a las que se le tiene generalmente en las leyes o en la rama del derecho, pues. Y entonces eso enfatiza en las formas en que la delincuencia en general daña las relaciones entre las personas, sobre todo las relaciones, ¿no? Y bueno, se ha entendido también como una oportunidad de tender puentes que permiten transitar entre los esquemas de violencia que presenta en particular México. Algunos pilares de la justicia pues van a ser tres que yo les pongo acá. Primero, que se centre en el daño, como les hablaba, más que solo
centrarse en el delito o las normas afectadas, se centra como cómo se han fracturado o dañado las relaciones entre las personas a partir de eso que sucedió, ¿no? Y también la responsabilidad activa, porque uno de sus objetivos justamente es hacer, digamos, conciencia del daño que se ha causado y promueve el compromiso y la participación activa. Y entonces, bueno, hay una parte práctica de la justicia restaurativa. Y esa parte práctica son justo las prácticas restaurativas, que es, digamos, todas estas formas que se pueden trabajar dentro de este enfoque. Y estas prácticas generalmente se fundamentan en la justicia restaurativa, como lo mencionaba, y buscan generar espacios reflexivos, de formación, de acompañamiento, incluso de sanación, ¿no? Entre las partes implicadas o en general entre la sociedad civil. Dice, por ejemplo, Bauche que son espacios a la reeducación y fortalecimiento de las habilidades emocionales de manera cultural premiada en colectivos, que a su vez, pues eso también, digamos, provoca manifestaciones o no de violencias, ¿no? Busca de manera general fortalecer las relaciones entre individuos y dentro de sus comunidades. Y también, digamos que entre todo, promueve una reflexión de la justicia y una vía para aportar la construcción de paz, en particular en conflictos, en zonas de conflicto armado. Sin embargo, esto último no es que se esté trabajando muchísimo. Se ha trabajado, por ejemplo, en Colombia, hay un par de autores que lo trabajan, que lo han trabajado en la parte práctica, y en México, en escenarios de conflicto, no se ha trabajado, por eso era que en ese momento era una propuesta reflexiva, pero bueno, ahora ya se convierte en una propuesta más práctica a partir ya de una intervención que yo ya realicé. Algunos ejemplos de prácticas restaurativas que fueron las que yo usé para la intervención, que ahorita más adelante se las voy a explicar, pues son estas, por ejemplo, declaraciones afectivas, preguntas afectivas, reuniones restaurativas, círculos o reuniones grupales y de mesas de reparación. Dentro de este, digamos, gran eje de prácticas restaurativas, en particular se trabajan ciertos ejes, yo les llamé así, ¿no? Por medio de estrategias específicas como las que mencionaba anteriormente. Estas generalmente lo que trabajan son diálogo, escucha, comunicación afectiva. Se trabaja mucho sobre la superación de la condición de victimizante, el control y la gestión de emociones, bueno, el reconocimiento en general de las emociones, porque si no hay un reconocimiento, pues tampoco hay una gestión de las emociones. Hay un autoanálisis del comportamiento que implica el reconocer las acciones que vulneran a los otros, a las otras, a lo otro, ¿no? Que no es uno, incluso también a lo que es uno. Se busca siempre una participación activa, genera vínculos o busca generar vínculos colectivos, también se trabajan temas de memoria, de derechos humanos, de resolución de conflictos y en general de valores. Y bueno, es como el entramado el cual yo me baso como para generar mi propuesta de intervención. Mm, Perdón, y bueno, lo que se realizó en la investigación fue un taller que le llamamos Con olor a verde limón, y basándonos en la idea de taller de Alfredo Guizo, ¿no? Que es una metodología, un instrumento, una técnica, un medio para hacer investigación en escenarios parecidos o similares a donde yo trabajé. Entonces, bueno, el taller particular que se trabajó, pues se basa en este enfoque de justicia restaurativa mediante prácticas restaurativas. Digamos que al ser un taller a partir de prácticas restaurativas, pues es un taller completamente participativo. Tiene un diseño bajo una propuesta flexible que se elaboró previamente, que funciona como un soporte y guía inicial, pero que, como se los voy a explicar ahorita, va modificándose, ¿no? Con el actuar y con la participación de los implicados. Que sufre adaptaciones y modificaciones dependiendo de las necesidades y dependiendo de las aportaciones y sugerencias de los implicados. Las actividades implican o buscan un proceso de reflexión, participación y apropiación de problemas, necesidades, inquietudes, etcétera, que surgen de la realidad misma, es decir, de donde se está haciendo el programa, en este caso el taller. Nosotros, digo nosotros porque le llamamos al taller Con olor a verde limón, porque en el lugar, bueno, todavía no les platico, ya les voy a platicar, el lugar donde se hizo la investigación, donde se aplicó el taller,
Es una de las comunidades dentro del estado de Michoacán que se le llama territorio de tierra caliente. Se le llama así territorio de tierra caliente porque el clima es súper caluroso, pero más allá de eso, han sido zonas de conflictos y de presencia de grupos armados y de enfrentamientos desde hace más de 11 años. Y bueno, en estos escenarios fue que se realizó la investigación, como lo mencionaba, es una investigación mucho más grande donde se trabajó con niños y niñas. En estos escenarios, en particular en esta localidad, y bueno, le llamamos con olor a verde limón porque encontramos junto con los niños que el limón, la fruta como tal de limón, la cosecha, la siembra y el proceso de vender el limón es una práctica y es una figura y simbólica también de resistencia al crimen organizado. Es decir, es lo único que existe en las comunidades, en la comunidad donde realicé la investigación para los niños y para sus papás y mamás, para decir no a pertenecer a los grupos armados. Entonces, ellos decidieron, junto conmigo, llamarle así, con olor a verde limón. Y bueno, dentro del taller, digamos que se precisó no solo hacer conciencia de lo individual, sino generar diálogos que permitan el surgimiento de propuestas colaborativas, es decir, a partir de necesidades colectivas. También, taller, pues bueno, fue un espacio privilegiado para visibilizar la voz de las infancias y una herramienta para también para el cambio, digamos, puente para el cambio. Sus componentes del taller forman una unidad en el que cada sesión tiene sus propios fines y todos los elementos reunidos buscan un mismo fin compartido. Se buscaba siempre generar espacios de diálogo reflexivos, de espacios, digamos, tolerantes, etcétera. Y y bueno, como ya les mencionaba, el taller se aplicó a niños y niñas de entre 6 a 12 años. El taller constaba de 11 sesiones bases y después con el transcurso de este proceso de presentar el taller con los niños y de recibir reorientación, y en el camino fueron saliendo otras sesiones que al final eran 16 sesiones. Se trabajó en esta comunidad que les platicaba y se trabajó en 3 grupos de la misma comunidad. Como les platicaba ya, pues el taller se aplicó en estas regiones, en estos territorios de México. La comunidad, bueno, al ser, digamos, un territorio de conflicto y con presencia de grupos armados, enfrentamientos y tal, por cuidado, por temas de cuidado, lo mantengo en anonimato, digamos, el lugar específico donde se realizó la investigación. Mm, el taller en general se aplicó y se diseñó en ciertas fases, ¿no? Hubo una propuesta inicial, después hubo una presentación del taller con los participantes, que en este caso, pues, fueron niñas y niños, donde se generaban reflexiones, participaciones en torno a eso y se reestructuraba el taller. Se ponía en marcha y después se recibían como recomendaciones, observaciones, reflexiones, que era como la evaluación del taller aplicado, ¿no? La propuesta inicial surge a partir de un trabajo individual mío, de hacer digamos, una revisión teórica profunda de los ejes temáticos que se pueden trabajar o se deberían trabajar con esta finalidad del taller, ¿no? Y a partir de eso surgieron una primer propuesta de ejes a desarrollar en el taller, y en un segundo momento hice como un estado del arte de intervenciones, de muchísimas intervenciones que se han realizado de maneras, digamos, que buscan los mismos objetivos en contextos similares. Y en esa revisión del estado del arte utilicé 60, digamos, intervenciones, donde yo iba analizando e identificando cuáles eran, por ejemplo, los ejes temáticos similares o las categorías similares para trabajar y qué había funcionado y qué no había funcionado. Entonces, bajo esas 2 actividades fue que se unificaron y surgieron como los primeros ejes, temáticos que se podían trabajar, ¿no?, en el taller, que fue como la parte teórica. Y la parte, bueno, metodológica fue a partir de cómo se trabaja en las prácticas restaurativas. Y mediante ese ejercicio fue que surgió la primera versión del taller, que en un segundo momento, cuando se llegaba a hacer trabajo de campo, bueno, yo hice trabajo de campo por 5 meses, eh, en estas comunidades. Entonces, lo que se hacía era que se presentaba a cada grupo donde se iba a trabajar el taller
y a partir de mediaciones individuales, ellos escribían, por ejemplo, o de manera verbal. Yo a veces hacía preguntas generadoras como las que les pongo ahí, para hacer plenarias, diálogos y consenso de cada sesión, qué les parecía, qué les interesaba, qué quitábamos, qué no les latía, etcétera. Y bueno, ellos se apropiaban de esas actividades. La verdad es que muchos de los temas que inicialmente yo llevaba como esqueleto inicial se fueron modificando. Por ejemplo, les pongo ahí unos ejemplos de algunas sugerencias ya en plenaria que los niños decidían, ¿no? Yo le llamo comunidad a los espacios grupales donde trabajaba. Entonces, como trabajé con 3 grupos, le llamo comunidad A, comunidad B. En la comunidad A, por ejemplo, ellos en plenaria decidieron que querían quitar una sesión y agregar una que se hablara de salud y paz, ¿no? Y a partir de eso se generó todo un ejercicio de tianguis de la salud, de salud y paz. En México los tianguis son una práctica y un ejercicio muy popular, este, de trueque, de comercio, de enseñanzas. Entonces le pusimos tianguis de la salud y que era, bueno, hacíamos un evento en la comunidad donde iban personas especialistas en algún área de la salud y y hacían pequeños tallercitos con los niños respecto a la limpieza de tal cosa, o el cuidado de los dientes, o gestión sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, fue un ejercicio, un ejercicio que se incorpora a partir de sus propuestas. En otra comunidad, los niños decidieron que querían trabajar relaciones, por ejemplo, interpersonales e intrapersonales, y en la comunidad C, por ejemplo, ellos hablaban de la necesidad de incorporar algo que hablara del cuidado del otro, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Y así es que se fue modificando. Y entonces en el otro momento del taller, pues, se hace una reestructuración del programa a partir de sus orientaciones, inquietudes, se reestructura el programa y se les presenta nuevamente. Y ya si todo para ellos estaba okey, se seguía con el proceso y si no, se modificaba hasta que todos llegáramos a un acuerdo. Así digamos que en síntesis, ese fue como las sesiones de que estuvimos trabajando el taller. Como les mencionaba, había 11 sesiones bases, y estas fueron las que se fueron incorporando en el camino, ¿no? Como verán ustedes, hablábamos de la violencia, de los derechos humanos, de la paz, de los valores, de algunos otros valores, ¿no? De emociones, y bueno, que fueron casi los temas que al principio les abordaba, que trabaja la justicia restaurativa. Y bueno, las sesiones del taller. Generalmente se hacen a partir de cartas descriptivas, hay un título general, temas ejes, materiales específicos, hay argumentaciones de cada sesión, hay un objetivo general pues las actividades, ¿no? Todas las sesiones son independientemente del tema a tratar, tienen 3 actividades en común, que era la agenda del día, la evaluación de las actividades para una retroalimentación para mí y el cierre. Bueno, las actividades están diseñadas para ser fácilmente adaptables, son sencillas, son prácticas. Una de las cosas que a mí me movían mucho y que me daban mucho sentido a la hora de estar diseñando el taller era que ese taller se pudiera replicar quien quisiera, ¿no? Con sus medios, que no ocupara como gran cosa. Entonces, una de las cosas que más me picaba es que las actividades, como los materiales que se utilizaran, fueran de lo más sencillo. Entonces, había actividades también que eran dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, trabajamos una actividad que le llamamos el espacio de la memoria, cineforum, que eran cine a cielo abierto, juegos cooperativos, etcétera. Los materiales y los recursos que utilizábamos, pues no dependían, como les menciono, de materiales y recursos costosos. En general, siempre buscaba yo y buscábamos todos que se reutilizara, se redujera, se reciclara, ¿no? Pero eso sí, todo lo que se hacía en el taller y que mucho dependía de mis propuestas, estaba siempre reflexionado y puesto a la mesa, digamos, para ese objetivo que buscábamos. Yo ahí pongo un ejercicio digamos, un ejemplo de que si se iba a usar música, yo previamente analizaba esa música, eh, y buscaba que esa música tuviera un objetivo o que fuera dirigido a la construcción de paz, ¿no?
El tiempo era muy variado, pero generalmente cada sesión se diseñaba a partir de entre 2 horas o 3 más o menos, ¿no? Que a mí me súper llamaba la atención cómo había sesiones que se alargaban, pero porque ellos los niños pedían que continuáramos. Y bueno, cuando era así, continuábamos. Ya de manera general, creo que ya sí, ya casi termina mi media hora. Pues bueno, algunos de los resultados, ¿no? Porque todavía no termino de analizar todo, pero algunos de los resultados fueron los siguientes. Cosas mismas, esto que les pongo acá son cosas mismas que los niños decían, ¿no? Mencionaban sobre los resultados o del taller. Ujú. En principio, generar reflexión de todo, ¿no? Esta capacidad de reflexión se activaba un montón, donde se revalorizaba, pues, todo lo que uno es en ese momento, ¿no? Y todo lo que uno puede hacer y los medios para buscar, digamos, medios distintos. Eh, yo encontré también que hay ciertos elementos esenciales para intervenciones en zonas de emergencia, riesgo y paz, como donde yo trabajé, y esos elementos esenciales, muchos, eh, digamos que se pueden trabajar a partir de un taller como el que yo diseñé, que es viable, o sea, un taller como ese es muy viable, pero siempre buscando como estos 3 ejes, ¿no? Un diagnóstico, una acción, una reflexión. Otra de los resultados fue que el taller dio como resultado generar esos lazos entre la escuela y la comunidad que estaban muy quebrantados, porque ustedes saben que en zonas de conflicto el sentido de comunidad se pierde, ¿no? Se generan 2 bandos, los que están a favor de los grupos armados y los que están en contra, los que pertenecen o no pertenecen, y entre ellos hay un quiebre muy fuerte. Entonces, el taller, sin pensarlo, porque inicialmente no era la idea, inició como con estos lazos, ¿no? Entre la escuela y la comunidad. Y, por supuesto, la participación infantil. Se generaron sentidos de confianza, de cooperación, ¿no? Y yo ahí pongo, por ejemplo, de cooperar libremente en sistemas justos. También hubo algo que también yo no había previamente planeado, ¿no? Trabajar el tema de justicia como tal, de sus percepciones de justicia y cómo éstas fueron modificándose con el transcurso del taller, ¿no? Cómo hay una valorización, sí, una valorización muy, muy grande a la justicia privada en los niños y cómo ésta se va modificando, ¿no? Su sentido de justicia. Y bueno, también otro de los resultados fue bueno, había muchas posturas de gestión de las relaciones al interior de la escuela, en lugar de solo sancionar la conducta, y esto va más dirigido a la labor de los docentes, porque los docentes, aunque no lo mencioné, no participaron como tal digamos, en el taller, porque inicialmente ellos decidieron así, pero sí hubo docentes que se incorporaban y en esas pocas incorporaciones me llamaba mucho la atención cómo empezaban a trabajar o por lo menos a pretender, digamos, o buscar otras formas de relacionarse con los niños y las niñas. Por supuesto, algo que se trabajó mucho en el taller y que se notó en los resultados fue como este sentido de respeto, tolerancia, confianza y empatía en el otro. Y bueno, definitivamente uno de los grandes resultados fue que esta reapropiación de los espacios, ¿no? De la escuela, de los niños y las niñas, no solo en la comunidad, sino de la escuela. Y en general, pues digamos que esto permite, sí, un poco una construcción de andamios para la paz. Entonces, eso es como de manera general lo que les puedo presentar. Al final cierro con esta cita de los niños, de una de las narraciones de los talleres que decían: "Ser limón en ser verde es resistir a la violencia". Entonces, bueno, ahí terminaría. María, muy, muy bello, muy lindo, muy hermoso. Mariana, de pronto tú tienes alguna pregunta o un comentario. Sí, no, a ver, la verdad que es súper interesante. Me parece en principio súper valioso esto de no quedarnos solamente en el plano de investigar, sino también de intervenir, ¿sí? Pero que todo el tiempo se discute, ¿no? Esta tensión entre investigar e intervenir, y me parece que animarse en un contexto tan complejo como el que contás, me parece que es súper valorable. Y después pensaba, ¿no?, en lo que debe haber implicado la complejidad de trabajar con niños y niñas, y digo,
y no preguntarte si pudieron como ustedes un poco, así como nos comentaste de, bueno, saber un poco, ver qué concepción tenían ellos mismos de justicia, si también pudieron indagar algo respecto a qué entienden por la paz, ¿no? Digo, pensando que quizá lo pienso comparativamente con niños y niñas que viven acá en Argentina, en donde ese contexto no existe, probablemente estos niños podrían expresar concepciones muy distintas, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? En cómo vivencian esta idea de paz. La misma idea, justamente esto que comentabas de lo de la justicia, de qué forma la comprenden, ¿no? Y también otra pregunta que quería hacerte es que si más allá de la, digamos, pudieron hacer algún trabajo con las familias de estos niños y niñas, digo, pensando en sus referentes adultos, madres, padres, porque también supongo que eso implicó como una lógica de, no sé si pedir permiso, pues digo, pensando en el cotidiano, ¿no? Del taller que dura 3 horas, bueno, en algún punto implicó una habilitación de decir, bueno, mis hijos, mis hijas están allí, y si eso después, no sé, se trabajó ese contenido que me parece súper interesante, y esta idea del verde del limón y el limón como práctica de resistencia, como esto, ¿no? Resistir a no reproducir estas mismas lógicas de violencia que nada, que contás, digo, si esto un poco pudieron como tener cierto impacto en sus propias familias también. Eso, pero muy, muy interesante. Gracias. ¿La respondo? ¿Sí? Mira, sí, lo que pasa es que este pedacito de la digamos, lo que presenté ahorita es un pedacito de una investigación muy, muy grande. Como les comentaba, yo estuve casi 5 meses en trabajo de campo. Se desprende de una investigación que trabajé, la investigación acción participativa. Y acá, para fines de la presentación, solo agarré como ese pedacito, pero sí, sobre la paz. Sí, fue uno de los ítems que más se analizó, porque lo que buscaba la investigación general era como contribuir a escenarios de paz, ¿no? Mediante la escuela. Entonces, la paz fue algo que se trabajó muchísimo desde el inicio, y sus percepciones iniciales de la paz eran la religión, o sea, la iglesia. Cuando yo les comentaba porque hacíamos cartografías, hacíamos un chorro de actividades en las cartografías y hacíamos también círculos de conversación cuando hablamos de paz en las cartografías. Yo les preguntaba, dibújenme, por ejemplo, acá en la comunidad, ¿dónde está la paz? Sin preguntarles directamente qué entendían por la paz. Y ellos me pintaban, por ejemplo, de amarillo la paz, la pintaban en la escuela y la pintaban en la iglesia. Y después en otros momentos, cuando trabajábamos ya sobre las concepciones de paz en grupos de discusión, porque trabajé en muchos grupos de discusión de prácticas restaurativas, ellos decían, bueno, la paz es ir a misa, ¿no? La paz es cuando te das la paz, porque acá en México, no sé si en otros países, cuando vas a recibir la hostia, el padre dice, desen la paz, ¿no? Y entonces tú te agarras las manos. Entonces, eso era lo que ellos habían escuchado en sus comunidades por paz y sus percepciones o sus relaciones en torno a la paz. Ya después al final, porque yo trabajé con entrevistas también, ¿no? Yo tuve 111 participantes en mi investigación. Tuve como 100 entrevistas, ¿no? Entre niños, papás, jefes de las comunidades, maestros. Fue una investigación muy grande. Me permitió hacerlo porque estuve mucho tiempo en la comunidad. Entonces, yo en las entrevistas que hacía con los niños, al final hice un juego con ellos que acá en México se usa mucho, que es Basta. No sé si en Argentina y en Colombia se use. Es un juego que pones cuadros y con las primeras letras o una letra en particular. Por ejemplo, yo digo, con M, vamos a escribir con M, entonces ahí se pone flor o fruta, ciudad, país, etcétera, como muchos elementos de esa palabra. Entonces, lo que yo hice fue modificarlo y poner, en lugar de flor o fruto, nombre, con esa palabra ponía paz, ponía derechos humanos, todo lo que se trabajó en el taller. Entonces, ellos escribían una palabra relacionada a ese gran concepto, ¿no? O lo que ellos habían aprendido en el taller. Después, cuando hubo el vaciado de información, me doy cuenta que
habían modificado completamente. Por ejemplo, paz ponían, es una experiencia. La paz es respetarme, es perdonar, ¿no? La paz es hablar, dialogar. Entonces, así múltiples ideas de paz que me llamaba mucho la atención porque nadie ponía sus percepciones iniciales en torno a eso, ¿no? Entonces, hubo muchos momentos de reflexión en torno a la paz porque desde como yo entiendo la paz, justo es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que no es como un concepto como tal, ni está construida, ni siempre va a estar, ¿no? Entonces, esta idea de paz era muy interesante. Yo nunca llegué y les dije: "Es que la paz es esto", jamás. Pero sí hablamos de derechos humanos, hablamos de valores, ¿no? Hablamos de resolución de conflictos, hablamos de posibilidades de vida, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que en una sesión hablamos de proyectos de vida. Y entonces en esa sesión yo me doy cuenta que la mayoría de los niños varones querían ser parte del crimen organizado en algún punto, porque, como les hablaba, o es cosechar limón, que además está sobre desvalorizado completamente porque es ser pobre, ¿no? O es estar dentro de las filas del crimen organizado. Entonces, yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron eso, yo ya lo había leído, que eso podía pasar, o sea, que eso era común, ¿no? Pero escucharlo de una vocecita de un niño de 6 años te estremece. Entonces dije: "No, bueno", entonces lo que trabajamos ahí fue proyectos de vida, ¿no? O sea, hablamos de todas las posibilidades que hay dependiendo de lo que te guste, pero no solo eso, sino cómo o qué hacer para llegar a eso, ¿no? Y sobre las familias, sí, yo obviamente hubo todo un protocolo ético, ¿no? Para trabajar en esos escenarios, desde una reunión general con toda la comunidad, y por casa y casa hablándoles de mi investigación, ¿no? Que ellos decidieran si sí o si no querían que sus hijos participaran, hubo un consentimiento informado, todo muy serio. Yo trabajé desde la escuela, siempre desde la escuela, que esa fue como mi protección, ¿no? Desde la escuela, pero iba mucho a las casas de los niños porque la mayoría, no si todos los papás y mamás, fueron entrevistados de los niños, todos, ¿no? Claro, los que viven, porque como es una zona de grupos armados, pues hay muchos niños que están huérfanos, muchos. Entonces, claro que los que tienen papá y mamá sí fueron entrevistados, entonces es una comunidad pequeña también, lo cual permitía que todos me conocieran y que yo conociera a casi todos en la comunidad, ¿no? Entonces sí, yo no hice intervenciones con la familia como tal, ¿no? No hice intervenciones con la familia, no me hubiera dado el tiempo, pero lo ideal hubiera sido que sí, ¿no? Hubiera sido que también se trabajara un taller con los padres, otro taller con los profesores, bueno, pero pero hay teóricos que hablan de cómo la entrevista también es una entrevista terapéutica, ¿no? También hay posibilidades de sanación mediante una entrevista que puede parecer algo muy banal o rápido. Yo generalmente hacía entrevistas, abiertas, ¿no? Es decir, podíamos durar el tiempo que fuese necesario en las entrevistas con los papás. Y bueno, creo que ahí no sé si logré responder tus preguntas. Sí, sí, sí. Además, digo, igual también se trata de, siempre cuando uno investiga y más cuando interviene, se hace un recorte, creo que igual tu recorte es súper amplio y bueno, también incluir como todo un trabajo direccionado a las familias implicaría obviamente como otra etapa, esto que comentas, más tiempos y demás, pero creo que esto que decís de los cambios que hubo en las representaciones de niños y niñas respecto a lo que registraban, de cómo comprendían la paz, de lo que fue inicialmente y lo que fue sobre el final, seguramente ha tenido impacto, ¿no? En las mismas conversaciones, que seguramente eso puede haber surgido, ¿no? En las entrevistas con ellos. Y la verdad, esto que comentás de estas en las voces de ellos, escuchar que las opciones son o ir a trabajar a la plantación de los limones o, en fin, ir, digamos, ser parte del conflicto armado es tremendo, digamos. Es decir, bueno, ¿cómo hago para revertir? ¿No? Decir, o que también, ¿no? Pensar qué se puede hacer desde ese quizá pequeño lugar, ¿no? Que es pensar una intervención concreta para
en algún punto traccionar, cambiar o generar como modificación en las representaciones, ¿no? Que este concepto, esta idea del proyecto de vida, ¿no? Creo que está muy interesante conectado, bueno, a ver, qué es lo que les espera viviendo acá, ¿no? Entonces, y también me parece súper valorable esto de trabajar como problemáticas propias de la comunidad, porque vieron que a veces cuando desde las escuelas se les acercan propuestas de talleres, por más que sean lúdicas y demás, muchas veces terminan desvinculándose, ¿no? De lo que sucede efectivamente en sus propias comunidades, su propia realidad. Entonces, quizá los libros proponen cosas re lindas, en internet hay un poco, nada, hay de todo en términos de propuestas, pero creo que esto de que no se escape la realidad concreta en la que ellas viven, me parece que ahí está como la clave de que se haya sido resignificado, ¿no? En tanto, quizá esto haya posibilitado este cambio de las representaciones y que hayan sido tan extensos. Digo, ¿no? 2, 3 horas, también la verdad que me sorprendió, porque los niños y niñas lo que tienen es que son muy transparentes, si no les gusta o les aburre, se van, digamos, o te lo hacen saber. Entonces, no es como adultos que por ahí tenemos ese reparo. Nada, así que desde ese lugar me parece como súper valorable también y supongo que te ha dejado un montón de interrogantes y cuestiones abiertas para seguir indagando y viendo, pero está muy, muy bueno la experiencia de la intervención, ¿no? Parece que eso está bueno. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por el comentario. De acuerdo con tus palabras. De verdad, María, pues felicitaciones y ojalá tú vuelvas a Colombia porque yo creo que la experiencia, lo que nos mostraste hoy de cómo se puede trabajar justicia restaurativa desde la escuela, me parece que nosotros en Colombia aplicamos dizque una cátedra para la paz. Eso es por norma, por ley, y hay que implementarla en los colegios, pero nunca o sea, pensarlo, por ejemplo, de una justicia restaurativa, yo nunca he escuchado ese concepto, me parece espectacular. Entonces te felicito, ojalá vuelvas a Colombia otra vez o lo publiques o para poder pues como de pronto aplicarlo acá. Y yo creo que Homer, buenas tardes. Creo que Buenas Homer, tardes. desde su punto de vista de la justicia cognitiva y lo que nos planteó ayer, creo que le caería muy bien el tema que tú presentaste. Yo les voy a compartir por email el video, los 2 videos, el de ayer y el de hoy, para que de pronto ustedes puedan ver lo que no pudieron ver o consolidar ideas. Bueno, entonces, si ustedes quieren, seguimos con Mariana de una vez. ¿Sí? Bueno, ahí veo, espero que pueda Sí. proyectar. Entonces, Mariana Correa nos va a presentar Incluir en la precariedad, un análisis de las condiciones materiales de los procesos de inclusión de un programa de terminalidad educativa de La Pampa, Argentina. Bien, ¿me dicen por favor si se ve la presentación? Sí, ¿tú quieres ampliarla de pronto un poco? Si le das clic al icono para ampliar. Está como ampliada, ¿eh? A ver. Listo. Por lo que se ve en las miniaturas, de pronto le reduce un poco el espacio, pero vemos. A ver ahí. Sí, porque dale. acá a mí me parece. Perfecto. ¿Ahora sí? Dale, si ahora sí, porque a mí ahora me aparece como que está ampliada, pero bueno, no sé. Nosotros vemos las miniaturas al lado izquierdo. A ver, esperen, que es un tema que yo tengo. Al principio, a la derecha. Sí, pero yo lo aprieto y no me... No te deja. O si tú quieres, súbele al zoom. Puedes un poquito al zoom abajo, en la barrita. A ver ahí. ¿Tampoco? Dale un segundito que de pronto es por lo que se ralentiza. Sí, quizás sea eso, porque a mí acá me parece como que está en pantalla completa. Yo te veo es las miniaturas a mano izquierda y tu presentación en el centro. Sí, bueno, si no hago eso, le pongo zoom. Ahí se ve un poco mejor. No sé si es un tema de... Mejor, sí. Dale. A ver, estoy tratando acá de modificar, pero sí, no sé si es... A ver ahí. No te preocupes, igual ahí lo leemos, ahí ya se amplió un poquito.
Bueno, porque tengo después unos cuadros, algunas cuestiones que por ahí. Bien. Bueno. ¿Esa se ve? Sí. Bien. Un poco como comenzó la compañera, mi idea era también comenzar un poco con esa misma lógica, ¿no? Comentarles de qué va este análisis que propongo de una política, un programa de terminalidad educativa orientado a adolescentes entre 14 y 17 años, que, bueno, estudio en el marco de mi tesis doctoral. Estoy finalizando el doctorado en Ciencias de la Educación acá en Argentina, en la Universidad de Córdoba, y bueno, mi tesis se denomina Terminalidad Educativa y Derecho a la Educación, el caso de los programas Plan Fines y Vos Podés, que son las dos políticas que analizo en la provincia de La Pampa, Argentina, entre los años 2012 y 2019. Un poco como comenté ayer en la otra parte de la mesa, que estaban las compañeras uruguayas que por ahí tienen también, investigan políticas alternativas a la escuela o complementarias, finaliza en el periodo pre-pandemia. Entonces también hubo algunas cuestiones que seguramente hay cuestiones que me van a quedar afuera o que ahora tendrían como otro sentido, ¿no? Un poco para comentar de qué va mi investigación, ¿sí? El objetivo general es analizar los modos en que estos programas abordan el proceso de garantización del derecho a la educación secundaria obligatoria de adolescentes, jóvenes y adultos y adultas en el contexto provincial. En Argentina, desde el 2006, rige la Ley Nacional de Educación 26.206, que plantea la obligatoriedad escolar de todo el tramo de la educación secundaria. Entonces, en ese marco promueve procesos de inclusión y despliega toda una lista de acciones estatales en pos de que quienes hayan abandonado la escuela, independientemente de sus edades, puedan justamente reinsertarse y cumplimentar con este derecho, que simultáneamente es una obligación. Entonces, a partir de la sanción de la LEN, acá le llamamos la LEN, se habilitan como nuevos modos, ¿no?, de promover la escolarización que comienza a ser obligatoria, y como plantean muchos estudios situados acá en Argentina, lo que hace es generar una heterogeneidad enorme respecto a los públicos que comienzan a convivir en la escuela, ¿no? Que antes, hablo de la escuela secundaria puntualmente, que antes eran sectores que estaban excluidos. En términos conceptuales, esto es como muy largo, simplemente lo voy a comentar brevemente. Trabajo a partir del esquema heurístico para el estudio de las políticas educativas que propone el sociólogo británico Stephen Moll, que es, lo denomina el ciclo de las políticas, en la traducción al español, que es el ciclo de las políticas, que se conforma muy brevemente en 5 contextos que él le llama interrelacionados, que son como modos de acercamiento a la concreción de políticas, programas, proyectos, reformas educativas estatales, que son el contexto de influencia, que se vincula, bueno, con cuáles son los discursos más de la órbita internacional que inciden, en tanto otorgan sentido a políticas que se generan o se ponen en acto en los planos más locales, el contexto de interpretación del texto político, que se vincula más con justamente el plano normativo, que se escribe en los textos normativos que regulan las políticas, el contexto de la práctica, que es justamente lo que Boll le llamó también la micropolítica, que tiene que ver con cómo los sujetos que, digamos, llevan adelante o despliegan estas políticas que quizás se piensan en otros escenarios diferentes, en términos de gobierno, ¿no? Ponen en acto y cómo las reinterpretan y hasta incluso, dice Boll, le otorgan significados diferentes, totalmente opuestos al que del modo en que fueron pensadas inicialmente, ¿no?
A este esquema de estos 3 contextos, Boll y sus colaboradores suman 2 contextos más, que son el contexto de la estrategia y el de los resultados, ¿no? También vinculados con esto de ver los modos en que en las distintas instancias de gobierno las políticas son recepcionadas, se ponen en acto. Él plantea básicamente que las políticas no se implementan, un poco cuestiona esta idea de implementación en tanto tal, como esta metáfora física, ¿no? En la que el Estado está arriba y los sujetos están abajo y la política viene como en una cascada y llega a la escuela, sino que es importante como repensar este escenario en términos de arenas, de disputas, en donde hay negociaciones. Por eso es que propone justamente esta noción del ciclo. ¿Qué más? Mi idea es ponerlo en diálogo y ahí me parece que vuelvo a esta idea de justicia social. Pongo en diálogo todo este esquema teórico para mirar quizá los modos de gobierno de las políticas educativas con la teoría de la redistribución y del reconocimiento que propone la filósofa Nancy Fraser, ¿sí? Partiendo de los modos en que ella comprende la acción estatal o al Estado, ¿no? Que lo comprende como intérprete de necesidades, que lo comprende como productor de sujetos, en la medida en que a partir de los modos en que se comprenda o se defina a los sujetos beneficiarios, beneficiarias de una política, ella dice se van a establecer satisfactores para esas necesidades, pero también va a ser importante ver por qué esas necesidades se priorizan respecto a otras, ¿no? Digamos, por qué ciertos grupos sociales son vinculados con cierto tipo de necesidades, qué negociaciones hay detrás de ello, ¿no? Qué grupos, digamos, disputan poder al respecto y cómo se generan políticas a partir de todas estas representaciones para atender ciertas necesidades y no otras. Y que esto supone reconocer ciertos grupos y no otro, y también supone ciertas lógicas de redistribución en términos de recursos materiales y simbólicos. Y contarles, bueno, rápidamente que como metodología utilizo estudio de caso. Los 2 programas que trabajo constituyen casos en sí mismos, ¿sí? Pero es un estudio de caso de tipo instrumental porque la idea no es hacer una comparación de ambos casos, sino es mirar en qué aspectos, digamos, puedo encontrar como rasgos que sean significativos y vincular a las políticas de terminalidad educativa, que son ambas, ¿sí? Pero a su vez poder identificar en la particularidad temporal y contextual de cada programa, vinculado principalmente a los sujetos hacia los que se destina. Yo si bien hoy voy a hablar ahora sobre el programa Vos Podés, el plan Fines está destinado a jóvenes y adultos y el Vos Podés a adolescentes, como también a partir de el cambio de los públicos destinatarios configura diferentes modos de tratamiento, ¿no? En términos estatales, en términos de lo que propone Fraser, diferentes modos de responder a lo que se considera que estos sujetos, dígase adolescente, dígase joven o adulto, en función incluso a su condición etaria, necesita, ¿no? Vamos, para usar sus términos. Bien. Acá en este cuadro hay simplemente una caracterización general. Ahí están los aspectos programáticos del programa Vos Podés, como para que lo puedan conocer. Surge en el 2014, actualmente continúa vigente, si bien surge como un programa a término. Su normativa inicial lo propone como la finalización en el 2016. Estamos en el 2021 y continúa, o sea que ha habido como ciertas reformas, principalmente respecto al currículum de lo que se propone, pero el programa se fue sosteniendo en el tiempo. Está destinado a adolescentes
Disculpa, entre Mariana, 14. ¿estás pasando Sí, las slides? sí, sí, sí. Es que en este momento yo estoy viendo las slides acerca de la investigación. Ahora Y sí. ahora sí, gracias. ¿Ahora sí? Sí, No, es un tema entonces que yo tengo con el PowerPoint que no. Ahí sí, ahí ven el cuadro. correcto. Ahí está en el 3, ahora en el 4. Ahora en el 3. Estoy en el 3 ahora. Bien, Correcto. gracias. A ver, lo que propone este programa es, en líneas generales, eh, en algún sentido alterar el tiempo escolar, porque acá, a ver, el sistema educativo, en lo que refiere a la educación secundaria, está conformado por 6 años, ¿no? A partir de la Ley de Educación Nacional, la ley establece justamente que todo el país adopte un esquema de 6 años de educación inicial o educación primaria y 6 años de educación secundaria. Digo, esto, en realidad esta unificación se la propone como tal porque con la Ley Federal de Educación previa, de la década de los 90, cada jurisdicción o cada provincia podía elegir qué esquema tomar, ¿sí? Si extendía su educación primaria y reducía en algún año su educación secundaria o al revés. Entonces, a partir del año 2006, esto se unifica. El programa lo que propone es una como readecuación de esa estructura, una reestructuración en la que propone solo 4 años de extensión, 2 de ciclo básico y 2 de ciclo orientado. Es como la propuesta de una escuela alternativa, ¿sí? En la que los y las adolescentes puedan transitar, pero no cualquier adolescente. El programa solicita o pone como requisito ciertas condiciones que tienen que ver con lo que la normativa le denomina estar en riesgo educativo y en algún punto evidenciar condición de vulnerabilidad social, ¿no? Que son como 2 conceptos que ahora en esta oportunidad no me propongo discutir, pero tengo otros trabajos en los que ya lo estoy como analizando, que implica pensar a adolescentes como, digamos, esta representación del riesgo y esta vinculación con la condición social. Entre las condiciones de ingreso tienen que registrar al menos 3 repitencias en el sistema formal, sobre edad, periodos de abandono, o sea que hablamos de sujetos que llegan nuevamente a la escuela luego de vivenciar trayectorias muy complejas también en términos de esto del fracaso, ¿no? Incluso cuando yo hice entrevistas semiestructuradas a diferentes, digamos, desde referentes ministeriales, que son quienes están a cargo de la jurisdicción de La Pampa, digamos, y que regulan y gobiernan, en el sentido que están a cargo de la gestión de este programa, después también con coordinadores, docentes y con estudiantes, y en la conversación con los chicos y las chicas aparecía, ¿no? Esto de contar como con cierta tristeza, con la mirada agacha, decir, bueno, ¿cómo fue que llegué acá? ¿No? Esto de que cada uno tiene como una especie de prontuario que tiene que contar. Entonces, desde ese lugar también es interesante un poco focalizar y ver quiénes son los sujetos destinatarios de esta política. A mí lo que me interesaba compartir con ustedes hoy, ahí se ve la 4. Me dicen por favor si se ve la diapositiva 4. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Es un poco pensar y analizar el concepto de precariedad junto con el de inclusión educativa y social, ¿no? Y esto surge en realidad a partir de mis visitas a las sedes del programa y un poco quizá en un ejercicio de reflexivo, metodológico mío, es decir, que pareciera, a mí me daba como la sensación de que cuando los entrevistaba y ellos me contaban su experiencia en el programa,
había allí como cierto silenciamiento o cierta invisibilización, le llamo yo, de las condiciones en las que, materiales, ¿sí?, en las que se desarrollaba el programa. Cuando me refiero a condiciones materiales de precariedad, me estoy refiriendo a instituciones que tienen espacios reducidos, que tienen poca ventilación. Una de las escuelas no tenía calefacción. Si bien con la Ley de Educación Nacional en las escuelas secundarias ha habido, por ejemplo, todo un avance respecto a la alimentación de los y las adolescentes, en el programa los chicos y las chicas solo se alimentan a mate, digamos, y a pan. No hay ahí como, esto como que no llega y no impacta en el programa. En líneas generales también las condiciones de precariedad se advierten en el financiamiento, sí, que es incierto, que es fluctuante. Entonces, como es una política que es a término, los coordinadores me cuentan que año a año tienen que estar, bueno, atentos a ver si el programa se termina o no se termina, si van a financiar recursos humanos, cuántos docentes. Los recursos materiales son escasísimos y generalmente son propios de la escuela en la que que constituye como la sede del programa, porque tampoco tienen edificio propio. Entonces, esto hace que las escuelas, en muchos casos, destinen como espacios mínimos y reducidos para que se desarrolle allí, digamos, el programa. Entonces, coordinadores, docentes, se tienen que arreglar con lo que hay. Después, bueno, acá no lo puse para que no se haga muy amplio. En la ponencia completa registro algunas escenas en la que, por ejemplo, un día llego y veo que están los estudiantes en unos bancos acá que se usan mucho en las escuelas secundarias, grandes, amplios, pero tienen el pizarrón al costado, ¿no? A su costado derecho. Y la docente enfrente. Entonces, cuando yo pregunto por qué ellos están como sentados en oposición o tienen el pizarrón en otro lugar distinto, que no sea al frente de ellos, me cuenta el coordinador que esto sucede porque tuvieron que dividir por una pared de Durlock el aula para generar dos espacios. Entonces, como los bancos son muy grandes, no se pueden cambiar de posición, están como todos muy apretados. Entonces, los chicos tienen que girar la cabeza todo el tiempo, por ejemplo, para escribir lo que la docente registra allí, digo, en el pizarrón. Después, los espacios de recreación, que para el programa son muy importantes. De hecho, ellos proponen momentos de recreación. Cuando en la escuela secundaria común duran 15 minutos, ellos lo extendieron a media hora, 40 minutos, y los docentes están reglamentariamente obligados a estar con los estudiantes en los recreos, porque se considera que justamente el diálogo y el vínculo se establece allí, ¿sí? Lo afectivo tiene una centralidad o es lo que posibilita cualquier situación de aprendizaje en el programa. Recordemos que son estudiantes que vienen como de varias experiencias de fracasos previos, entonces hay ciertas resistencias también, ¿no?, a las propuestas tradicionales pedagógicas para enseñar y aprender. Entonces hay allí como toda se ensayan nuevos modos, ¿no?, de promover la enseñanza y el aprendizaje. Lo que les iba a contar, que por ejemplo no tienen mesa de ping-pong, entonces improvisan un pizarrón viejo, abajo dos caballetes o dos bases, y los profes son los que ponen el dinero para comprar lo que haga falta. Hay entonces allí como múltiples rasgos que me hacen pensar que los procesos de escolarización en el programa se dan en condiciones de precariedad, ¿no? Entonces, yo, indagando un poco, ahí estoy en las 5 ya, empecé como a preguntar y a leer, ¿sí?, sobre
un poco qué implica este término, este concepto, cómo ha sido teorizado, y qué efectos tiene también, ¿no? Llevar adelante los procesos de investigación en este tipo de condiciones. Y acá traigo a colación el modo en que Isabel Lorey define el concepto. Para ella, ya retoma el modo en que Foucault define el gobierno, ¿sí? Y a partir de una perspectiva Foucaultiana, explica que en las sociedades neoliberales la precarización en realidad lo que constituye es un instrumento clave de regulación que es social y que es estatal, ¿sí? Y que simultáneamente es vivenciada como amenaza y constricción, significa vivir con lo imprevisible y con la contingencia, ¿no? O sea que no solamente implica no tener digamos, no disponer de los recursos materiales o humanos para llevar adelante cierta propuesta, sino que también supone procesos de subjetivación, ¿no? Que legitima ciertas lógicas de acción, que eso pude verlo en el programa, de los actores institucionales en detrimento de otras, ¿no? Que tiene que ver con discursos que, por ejemplo, expresan esto que yo comentaba, que invisibilizan o niegan, digamos, estas condiciones bajo la lógica de, acá somos una pequeña escuela, todos ponemos para los chicos para que ellos puedan estar bien, si falta algo, los profesores vemos cómo lo podemos resolver. Entonces, lo que se advierte allí es un corrimiento o una invisibilización respecto a la responsabilidad que tiene el Estado en el sostenimiento de estas propuestas, ¿sí? Que en algún punto, cuya responsabilidad termina corriéndose y a los actores institucionales, ¿no? Que quienes de forma artesanal tienen que ir resolviendo las diferentes cuestiones que van apareciendo, ¿no? Y allí encuentro aportes interesantes en los estudios de gubernamentalidad y educación, desde los que se plantea, acá digamos en Argentina, una de las referentes es Silvia Greenberg, es que el desfinanciamiento, que es como una característica que es distintiva de este tipo de políticas, más la autogestión de la incertidumbre, digo, incertidumbre también ligado a esta idea de contingencia que plantea Lorey, de amenaza, de lo imprevisible, ¿sí? Lleva o genera lo que se denomina gestión low cost, de bajo costo, ¿sí? O inclusión gerenciada, en la que, los sujetos terminan responsabilizándose de lo que suceda con el programa a partir de considerar de que tienen ciertas libertades para llevar adelante de un modo u otro la propuesta. Entonces esto genera también cierto tipo de regulación moral de las conductas, ¿no? De ellos y ellas. Me refiero principalmente a docentes y coordinadores que llevan adelante el programa en las sedes. Y allí, en función al planteo de Lorey y lo que plantean, esto que comenté, los estudios de gubernamentalidad y educación, advierto al menos dos tipos de grandes ambivalencias, ¿no? Y del trabajo de campo. Por un lado, el rechazo, porque hay en los discursos de docentes como cierto rechazo, ¿no? A esta forma de implementación, digamos, o de puesta en acto, diría Boll, de la política. Rechazo, entonces, a este modo de gobierno estatal, pero también, en algún punto, cierta legitimación, porque esto supone una autonomía relativa para la toma de decisiones. Y por el otro lado, es que otra cuestión que me parece central y que sí se liga o que se vincula con características propias de los programas de terminalidad educativa, las tensiones entre legitimar estas condiciones precarias de escolarización y o afectar de algún modo los vínculos afectivos con los y las estudiantes, ¿no? Suponiendo, bajo la suposición de que
en estas como condiciones que son precarias, pero que supone que somos menos y que podemos entablar mejores vínculos y que somos, con lo que hay, podemos generar lazos de solidaridad, podemos comunicarnos de otro modo. Esto es lo que posibilita el aprendizaje, digamos, no se cuestionan o no se pone en consideración el rol que tiene, como mencionaba recién, el Estado, la responsabilidad estatal en el sostenimiento de estos programas. De hecho, es interesante cuando converso con docentes y coordinadores que están desde el inicio, digamos, de la política, porque ellos me dicen, es cierto que esta escuela no debería existir, que todos estos chicos y chicas deberían estar en las escuelas comunes. Pero por otro lado, la realidad es que si no están acá, que es el lugar en el que realmente los podemos atender y en el que realmente conocemos lo que ellos necesitan, van a estar en la calle. Entonces, está como esta ambivalencia también de decir, bueno, quiero que estén en la escuela, que es lo que realmente supone, ¿no? Garantizar el derecho a la educación de estos chicos y chicas. Pero bueno, como sé que eso no va a suceder, quiero que esta escuela, que es una pequeña escuela que hacemos de forma horizontal, ¿no? Aparece lo horizontal como en algún punto esto, ¿no? Legitimando estas condiciones precarias de escolarización. Esta horizontalidad es la que realmente permite hacer escuela. Entonces, advierto como esas dos grandes ambivalencias. Y como para cerrar, porque ya creo que debo estar re en hora, me pareció súper interesante una expresión que también plantea Isabel Lorey en todo su análisis de cómo se llevan adelante los procesos de precarización en estados neoliberales o que tienen como estos rasgos. Perdón. Ella plantea que para las regulaciones estatales neoliberales, la comunicación, el saber y los afectos se combinan para generar lo que se considera como trabajo virtuoso desde estas lógicas, ¿no? Entonces, yo en el programa pude ver un poco esto, cómo la comunicación, esta idea de los lazos afectivos, de la horizontalidad, el saber, a partir del cual puedo como reponer o pensar lo pedagógico y los afectos, ¿sí? Pensado en términos de estas nuevas moralidades también, que implican estos procesos de precarización y esto que mencionaba antes, estas regulaciones subjetivas, procesos subjetivos, se van combinando de modo tal que los y las docentes terminan considerando que lo que hacen es un trabajo virtuoso y que es por allí el camino, digamos, de la inclusión educativa y social de estos chicos y chicas que están, vuelvo a repetir esto que mencioné al principio, que aparece claramente en la normativa, en riesgo educativo y en condición de vulnerabilidad social. Bueno, eso es todo y no, hay como un montón de cosas que les podría comentar, pero hasta allí mi idea de lo que quería presentarles hoy. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Gracias. Hola Mariana, no, muy bonito, muy interesante. Y pues sí, ese ejemplo de la precarización. Mira que yo pensé que era solo aquí en Colombia que se veía con la educación flexible, con la educación no, para los estudiantes que reprueban, que son extradas, pero parece ser que en todo lugar se está viendo a ese estudiante como residuo, como que no se quiere invertir en ese estudiante. Y sí, qué pesar, porque es que no todo el mundo aprende de la misma manera. O sea, hay diferentes caminos, alternativas. Quería preguntarte, ¿tú cómo ves pues esa noción de justicia como redistribución? Me llamó mucho la atención que usaste a Nancy Fraser. Entonces, ¿cómo lo ves allí conectado en el contexto, la redistribución? Sí, perdón, esto lo explico en la
ponencia, pero vieron que a veces uno como que va decidiendo hacer ciertos recortes para la presentación, está ahí en la ponencia. No, a ver, la forma en que conecto este esquema, digamos, que ella propone de redistribución y de reconocimiento, es que si bien estas políticas de terminalidad educativa pueden ser comprendidas como políticas de reconocimiento, porque justamente surgen como que si bien son a términos, visibilizan o reconocen las desigualdades, ¿sí? Y que intentan hacer algo al respecto, intentan promover procesos de inclusión genuinos, esto no se equipara o no se traduce en la redistribución de recursos materiales y simbólicos, ¿no? En términos estatales, de decir, bueno, a ver, no hay realmente luego o en consecuencia una real redistribución de recursos materiales y simbólicos para que estas propuestas realmente puedan sostenerse y puedan ser realmente en algún punto ser formatos alternativos, pero traccionar luego en la escuela común, ¿no? Decir, bueno, a ver, cómo estas experiencias que surgen como en los márgenes, como se le dice acá en términos simbólicos, alternativas, que se logren recuperar y capitalizar en el sistema común, digamos, en el sistema educativo formal, en tanto, bueno, cambios en el formato, ¿no? Que es un poco lo que se conversaba ayer, que se ve también en esto que un poco yo les contaba ayer de la falta de formación de los y las docentes que trabajan en estos programas, digamos. No hay una inversión, no hay una redistribución en términos de recursos estatales para formar en este tipo de propuestas. Entonces, lo que surge en términos normativos y presupuestarios también, como una real política de reconocimiento, luego, con el paso del tiempo, se va también como desdibujando, ¿sí? O van quedando todos estos aspectos sin reconocer y sin resolver, y como decía, terminan en algún punto los sujetos que están en la escuela, que están en el día a día, resolviendo de como sea, digamos, sacan de donde hay, terminan sosteniendo igual el programa. Entonces, no importa que no haya, acá igual, no sé, en uno de los ejemplos, el coordinador me decía, queríamos llevar a los chicos a la feria universitaria para que vean las carreras, porque es importante que ellos puedan ver que también pueden estudiar e ir a la universidad. No tenemos cómo hacerlo llegar hasta allá. Bueno, no importa, lo llevamos en los autos nuestros. No hay, o sea, el ministerio no nos da la plata para transporte. Entonces, no importa, lo vamos a llevar en nuestros autos porque es importante que ellos vayan. Digo, como también, vuelvo, ¿no? A esto de, se terminan como legitimando estas ciertas lógicas de condiciones precarias de escolarización, ¿sí? No con una mala intención, ¿sí? Sino que esto supone como quizás hasta inconscientemente estamos como inmersos en procesos de precarización que nos exceden, que son muchos más amplios y que incluso penetran, ¿no? en las formas en que tenemos para pensar y resolver, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos ante este emergente, ante este problema? Y tendemos a resolverlo de forma individual y a considerar que eso es autonomía. Entonces, es importante por ahí revisar esas cuestiones. Y la justicia social en el esquema de Fraser tiene que ver justamente con que haya reconocimiento, pero también haya redistribución. Entonces, desde ese lugar, si bien la inclusión educativa y social, en términos de retórica, se vincula con la idea de justicia social en estos términos, es muy difícil materializarlo, digamos que realmente se puede evidenciar en la práctica. Eso. Tienes toda la razón, de verdad, te felicito porque está muy, muy bueno el marco, muy bien escogida la teoría de justicia. Es bien interesante, ¿no? Nancy Fraser dice hay que hacer acciones afirmativas. O sea, no importa, así se discrimine, hay que resaltar algunos grupos. Entonces, yo creo que tú eliges el marco perfecto. Te felicito, de verdad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere de pronto hacer algún otro comentario?
Gracias, Para, Andrés. para una pregunta. Mm, este trabajo que estás haciendo podría también considerarse como parte de un análisis de políticas públicas y específicamente también del impacto de esta política. O sea, de una u otra manera apuntaría a eso. Sí, sí, de hecho, bueno, no fui en detalle a los objetivos específicos, digamos, del estudio, pero dentro de mis objetivos específicos, uno tiene que ver con ver un poco los rasgos de este formato organizacional que proponen los programas, digamos, y qué cambios esto supone respecto al formato tradicional de escuela secundaria, pero también analizar un poco los efectos, ¿sí? Stephen Wall es interesante porque habla hasta de efectos no previstos, ¿sí? De la política, en las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Tanto en las instancias más centrales o generales, como en las jurisdiccionales y en las locales, ¿no? Ver qué impactos y cómo, digamos, se van reescribiendo, reinterpretando estas políticas. Porque incluso cuando Stephen Wall, por ejemplo, habla del contexto de influencia, lo que dice es que los organismos internacionales incluso pautan qué se va a comprender por inclusión, qué se comprende por, digamos, quiénes son los que realmente necesitan, entre comillas, estas políticas, y todo esto termina en algún punto impactando en las agendas que toman los estados nacionales, y esas agendas también luego se reinterpretan en las jurisdicciones. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el otro programa que estudio en el Plan Fines, a nivel nacional fue pensado para implementarse en escuelas, pero también en sindicatos, en organizaciones no gubernamentales, como esto de romper con la lógica escolar, ¿no? Que sea realmente una propuesta más de educación no formal. Sin embargo, acá en la provincia en la que yo vivo y en la que trabajo y hago el trabajo de campo, en función a los recursos disponibles, la jurisdicción decide que la implementación se haga solo en escuelas. Entonces, eso lo que vemos es que justamente genera una escolarización de la política en términos de que todo el sentido que hay respecto al trabajo de lo no formal, cuando el joven y el adulto lo encierran en una escuela, el mismo espacio físico de los bancos, digamos, el docente enfrente, el pizarrón, replica o reproduce nuevamente la escuela. Entonces, digo, como también, sí, en términos de gobierno y de política pública, estas decisiones también van a impactar en la práctica, digamos, o en lo que se realiza efectivamente en las sedes, después, que es como donde podemos advertir las representaciones y cómo se marcha, digamos, qué se tiene en cuenta y qué no, y también algo que es central, que por ahí todos los autores que voy retomando en marco teórico lo advierten, es cómo se ponen en juego los recursos materiales y humanos, también en la previsión estatal de toda política educativa, ¿sí? Que es como central para que realmente se pueda materializar, porque parece ser, digo, en una entrevista que le hacen a Stephen Wall, él dice, bueno, todas las políticas se piensan en el mejor escenario posible, con las mejores escuelas, con todo el personal necesario y por ahí no hay realmente una consideración real de los contextos concretos o de las condiciones. Un poco vuelvo a lo de la precarización o la precariedad en la que efectivamente hay que implementar esto. Entonces, sí, es complejo. Interesante. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Homer, por la pregunta. Bueno, yo quería pues darles las gracias a los tres. Me parece que son ponencias de muy alta calidad. Yo estoy muy agradecida. De verdad que pues nosotros evaluamos, yo y la Patricia, evaluamos las ponencias, los resúmenes, pero pues las ponencias fueron mucho más allá.
O sea, es una experiencia muy, muy, muy buena. Quería invitarlos pues nuevamente en el chat, les estoy colocando la dirección del Centro de Justicia Educacional de la Católica de Chile. Creo yo, ellos hacen a veces, bueno, es que yo estuve con ellos trabajando, hacen convocatorias para libros, incluyendo capítulos sobre el tema de justicia educacional. Entonces, muy seguramente hay un próximo llamado para que ustedes puedan de pronto verificar por la página web cuando haya llamado y si ustedes desean hacer sus aportes a estos libros sobre justicia educacional en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, porque creo que ustedes tienen muy buen material. Y también, pues, para que ustedes, claro que sí, para que vean investigaciones con base a teorías de justicia y justicia educacional que se están desarrollando en este centro en Chile. Tengo conocimiento que también México tiene un centro de justicia educacional en San Luis de Potosí, creo que es donde están desarrollando un programa de educación con base a la justicia educacional. Entonces, definitivamente para nosotros Latinoamérica es importante estas teorías de justicia, estos conceptos de justicia educacional, es central. Axel Rivas ya lo dice, esto es central. Pero algo bien importante es, no existe una teoría de justicia latinoamericana. Entonces alguien dijo por ahí, Freire llegó a desarrollar algo sobre justicia educacional, pero nos toca ir un poco más allá. Nosotros tomamos las teorías liberales, las teorías de reconocimiento y participación, las teorías, por ejemplo, del desarrollo de potencialidades. Estamos tomando marcos de afuera. Sería muy bonito que nosotros como latinoamericanos juntáramos ensambláramos nuestra propia teoría de la justicia educacional para que la gente pues en Latinoamérica pueda vivir y desarrollar sus proyectos de vida, como muy bien lo decía María Jesús, o como lo decía Homer, para que puedan desarrollar sus derechos cognitivos, digámoslo así, sus derechos al conocimiento, ¿sí? O que también se les reconozca, así sean población que está en repitencia, en sobriedad. Entonces es bien importante este concepto de justicia educacional, es central. Entonces los invito a que, pues, bueno, obviamente continúen sus investigaciones y ojalá pues nos podamos encontrar en 1 año o 2 años o más adelante para que nos cuenten más de cómo van sus desarrollos sobre justicia educacional. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, yo que quedo pendiente para poder escucharla, que no alcancé. Sí, claro que sí. Yo les envío a mí me llega el sí, video. Porfa, sí, a mí el de ayer también, que me quedó una parte sin poder escuchar. Listo, entonces no les prometo que lo haga hoy mismo porque se demora un poco mientras me llega a mí el correo con el video. No. No hay Pues problema. tan pronto lo tenga, pues les envío a todos y también les envío de nuevo la dirección del Centro de Justicia Educacional en Chile, que creo que ahí se va a confluir mucho Latinoamérica y es bueno que ustedes participen desde sus aportes que son de muy altísima calidad, créanme que sí. Muy bien. Estoy muy sorprendida. Bueno, muchas gracias. Me quito el sombrero, estoy muy sorprendida. Gracias a ti. Bueno, gracias por el espacio. Claro que sí. Felicitaciones a todos y pues nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo fraterno a todos. Gracias. Chao. Chao.